Bueno, estamos en el segundo módulo de Scaling Networks. Tenemos acá el laboratorio de construir una red con switches y links redundantes, ¿no? Redundant links. Rápidamente hacemos la topología con switches 2960. Son 3. Y con cables de acuerdo a la topología. Bueno, luego ponemos los nombres. Listo. Y vemos lo que nos pide este laboratorio. Aquí está la tabla de direccionamiento. El switch 1 en la VLAN 1 tiene la IP 192.168.1.1 máscara 24 o 255.255.255.0. Este es el formato decimal, 24 sería en CIDR y así, ¿no? El S2 tiene 2, el S3 termina en 3. Lo primero, la parte 1 nos dice que hagamos el cableado, como la topología ya está hecho. 2. Reinicializar los switches, ya están vacíos. Estas configuraciones no las hago porque ya se hacen en un laboratorio de Routing and Switching Essentials. Básicamente lo único que hay que hacer es para este laboratorio configurar las IPs, las IP address o las direcciones IP, como dice la tabla 1, ¿no? Entonces en el switch 1 enable ponemos el nombre, configure terminal hostname S1 S1. Entramos luego a la interface VLAN 1 VLAN 1, dirección IP, IP address 192.168.1.1, máscara en formato decimal, no shutdown. Y así, ¿no? En el switch 2 rápidamente también enable configure terminal hostname S2 interface VLAN 1 IP address 2 máscara 24 no shutdown. Y en el switch 3 enable configure terminal hostname o host, nada más, es lo mismo. Switch 3 interface VLAN 1 dirección IP IP address no shutdown. Listo, ya está la dirección IP en los tres switches. La VLAN 1, recordemos, siempre está creada, ¿no? Y existía por defecto. Nos dice que tiene que haber una conectividad entre los tres switches. El switch 1 end, ¿no? Para salir de configuración de interfase al modo de usuario privilegiado, y hacemos pinhal. Como este es el switch 1, es el 192.168.1.1, así que haremos pinhal 192.168.1.2, que es el switch 2. Los primeros fallan y los demás luego en un segundo intento ya todos son satisfactorios. En un primer intento
fallan 2 y los 3 siguientes son satisfactorios. Y por último el switch 3. Haciendo ping del switch 1 al switch 2 y del switch 1 al switch 3, comprobamos que hay conectividad entre los 3 switches. Ya está, ¿no? En 2 intentos ya los 5 son satisfactorios. La conectividad está lograda. Luego nos indica que determinamos el bridge root. El root bridge es el switch root o puente root. Recordemos que antes a los switches se les llamaba bridges porque eran puentes, ¿no? Porque tenían solo 2 puertos. Ok, entonces se les llamaba bridges. Bueno, es bien ilustrativo aquí, que nos dice que cada instancia spanning tree hace que un switch sea el root, o sea la raíz, el switch principal. Entonces el proceso de elección de este puente, de este switch, está dado por el bridge ID, ¿no? BID, que es el identificador del bridge. Y este identificador del switch o del bridge, el que tiene el más bajo, es quien va finalmente a hacer el root. ¿Ok? El BID está dado por un valor de prioridad. ¿Ok? El valor de prioridad está dado entre el 0 y el 65.535 y se va incrementando de, aquí está el valor completo, de 4096 en 4096, ¿no? Entonces no es cualquier número, de 0 a 65.535, pero en incrementos de 4096. Es decir, de 0 a 4096 y así, ¿no? A 8100 y tantos y así, ¿verdad? Sin embargo, nos dice que todos tienen un valor de 32.768 por defecto. Entonces, todos en este momento, como no hemos hecho ninguna modificación de la prioridad, los 3 switches tienen 32.768 como prioridad. Y por otra parte, más abajo vamos a ver una fórmula que nos va a ilustrar cómo se hace el proceso de elección. Pero antes nos indica que hay que desactivar todos los puertos en los switches. En el switch 1, configure terminal, interface. Vamos a agarrar un rango completo, interface range o range de la fase Ethernet 01 a la 24. Vamos a agarrar ese rango y recordamos que tiene 2 gigabit, de la gigabit 01 a la 2. Ok, empecemos solamente, bueno, es una interfase no válida. Si no me, ¿cómo se comprueba esto? Salgo del modo de, aquí creo que es gigabit 1, ¿no? ¿Cómo se comprueba eso? Simplemente un exit y acá pongo show IP int brief, show IP interface brief, y te muestra todos los puertos, ¿no? Del 01 al 024 y del 11 al 12. Ese era mi error, ¿no? Por eso configure terminal, aquí era del 01 al 24 y del 11 al 2, para entrar a todos los interfaces a todos los puertos a la vez, ¿no? Shutdown, se apagan todos.
por eso está en rojo todos los S1. Rápidamente desde el 2, ¿no? Aquí un exit, interface range, fase Ethernet 01 a la 24, gigabit 1 a la 2, shutdown. Y el switch 3 igual, el mismo proceso de apagar todos los puertos. Configure terminal, interface fase Ethernet 01 a la 24 y de la gigabit 1 a la 2. Perdón, interface range. Ahora sí, shutdown. Muy bien. Luego configure los puertos conectados como troncales. Si nos fijamos bien en la topología, los puertos usados son el 1, 2, 3 y 4 en los 3 switches. Entonces hay que agarrar ese rango y ponerlos como troncales, ¿no? En el switch 1, agarrar un exit, agarrar ese rango de puertos, interface range del 1 al 4 y ponerlo como troncal. Switch port mode trunk. Eso es todo. Un exit, del 1 al 4, interface range, switch port mode trunk. Y acá igual, exit, interface range, del 1 al 4, fase Ethernet, switch port mode trunk. Perfecto. Finalmente dice que activemos los puertos 2 y 4 en todos los switches, solo el 2 y el 4. En el switch 1, un exit, interface range, fase Ethernet 0, 2, fase Ethernet 4, ¿no? Para agarrar los dos puertos al mismo tiempo y no shutdown. No se prenden de verde porque al otro lado también tenemos que prender, ¿no? Exit, interface range 2, fase Ethernet 4, no shutdown. Y finalmente en el 3, un exit, interface range, fase Ethernet 02, fase Ethernet 04, no shutdown. Ok, ya está, los puertos están naranja porque están negociando y nos muestra que mostremos la información display, ¿no? Display spanning tree information. Veamos la información que nos muestra spanning tree. Ok, acá hay un punto muy importante que nos dice que si bien es cierto, por defecto todos los switches tienen una prioridad de 32.768 que vendría a ser el BID. Si en todos es el mismo, entonces lo que tenemos que ver es la MAC. Todos los switches tienen una MAC base y no tienen siempre la misma MAC. Todos los switches tienen una MAC base diferente. Entonces, si los tres switches que tenemos aquí tienen la misma prioridad, entonces el BID estaría dado, si la prioridad es la misma, entonces el BID estaría dada por la MAC. La MAC es también un número, ¿ok? Está en valores hexadecimales, ¿ok? Pero se puede ver cuál es el menor y el que tenga la menor MAC será el root, ¿ok? Entonces eso es lo que va a hacer acá. Nos dice que el BID está dado
por la siguiente fórmula. The bridge ID priority es calculado por el valor de la prioridad y el sistema ID, que es la VLAN. Ok, entonces la VLAN que estamos usando en los tres switches es la 1. Entonces, por ejemplo, nos dice la prioridad 32.768 más la VLAN 32.769, porque la VLAN es 1. 32.768 es la prioridad, más 1, que es la VLAN, 32.769. Ese valor va a estar dando en los tres switches, porque los tres switches usan la VLAN 1 y los tres switches están con la misma prioridad. Entonces, si los tres switches tienen esta prioridad 32.769, tienen la misma, por lo tanto se va a determinar por la MAC. El switch que tenga la menor MAC será el root. Acá nos dice que pongamos show spanning tree en los tres switches, ¿no? Lo que dice en el manual va a variar de lo que diga en el laboratorio real o en el packet tracer, ¿no? Por ejemplo, a ver, end show spanning tree. En esta primera parte me dice los valores del root y en esta segunda parte me dice los valores de mi switch, del switch actual donde estoy ahora. Por ejemplo, mi switch actual tiene un valor de prioridad de 32.769, ya sabemos que es 32.768 más la VLAN, que es 1. La dirección MAC base es esta, 00E0, 8F3C, 5E11, ¿ok? Y nos dice que el root es un switch que tiene la misma prioridad, pero que su dirección MAC base es la 0007 SD93164. Entonces el root, que no sabemos dónde está, pero ya vamos a ver dónde está, nos dice que tiene, si bien es cierto tiene la misma prioridad, los dos tienen la misma prioridad, el switch root tiene la MAC más baja que esta de acá abajo. ¿Por qué? Porque es igual, si empieza 0, 0 y 0, obviamente es menor que 0, 0E, ¿no? Es tan básico como ver los números decimales, ¿no? Basándonos de izquierda a derecha, hasta donde son iguales. 0, 0, 0, 0, son iguales. It's the same. Pero 0, 0, 0 nos indica un número, y acá 0, 0, 0E nos indica un número que es mayor a esto. Entonces, por estos tres primeros números hexadecimales ya sabemos que el root tiene una MAC más baja. ¿Listo? Porque E es mayor a 0. Básicamente por eso. Switch 2. End show spanning tree. Nos dice que este bridge tiene una prioridad, ya sabemos, 32.769 y una MAC 0007 SD93164. Y el root es, bueno, ya sabemos que tiene esta prioridad y la MAC es la misma que la de acá abajo. Por eso acá nos da un mensaje: this bridge is the root. Este bridge, este switch es el root. Ok, entonces en nuestro caso el switch 2 es el root. De esta manera podemos comprobar entonces que este bridge es el root por la MAC, que es la misma, y porque nos da este mensaje. Bueno, y últimamente el switch 3, veamos. End show spanning tree. La prioridad ya sabemos que es la misma. La MAC
el root, esta es la MAC, que es el switch 2, y el switch 3 tiene una MAC que está acá. Veamos, 0, 0, 0, hasta acá son iguales, los dos primeros números hexadecimales. El tercer número es 0, y en este caso el tercer número es 1, por lo tanto, el switch 3 no podría ser el root, ¿no? El switch 2 es el root porque tiene una MAC más baja. Básicamente por eso. Si tienen la misma prioridad y están en la misma VLAN, tiene que determinarse el root por la MAC. Bueno, ahora nos dice que veamos esta tablita y veamos cuáles son los puertos, ¿no? En mi caso, recordemos que solo hemos activado los puertos 2 y 4 de los switches. Es decir, ignoremos los que están en rojo y solo concentrémonos en los que están en verde y el naranja, ¿ok? Solo verde y naranja. Los rojos olvidemos como si no hubiera ahí ningún cable porque son puertos apagados, no tienen nada que ver con esta primera parte. El root sabemos que es el switch 2, pero cuando ustedes vean si nosotros no supiéramos cuál es el root en esta red, es muy fácil, porque es el switch que tiene sus dos cables activos en verde. Para empezar, ¿no? Los tiene en verde. Y los puertos que están al otro extremo también están en verde. Por ejemplo, el switch 2 yo puedo deducir sin saber su información, su MAC, que es el root, porque tiene sus dos puertos en verde, sus dos puertos activos en verde, y los puertos del otro extremo de sus puertos activos en verde también están en verde. Por ejemplo, el switch 2 tiene la fase Ethernet 02 verde y en el otro extremo también está en verde. El switch 2 tiene la fase Ethernet 04 en verde y en el otro extremo también está en verde. Veamos ahora el switch 3. Este es el switch 3. En el switch 3, si bien es cierto, tiene dos puertos en verde, sus puertos activos que están en verde, podría ser el root. Por este lado, la fase Ethernet 02 tiene en el otro extremo un puerto en verde. Pero en el otro extremo, la fase Ethernet 04 en el otro extremo no tiene el puerto en verde, está en naranja. Por lo tanto, no es el root. De esa forma vemos que el switch 2 es el root por tener sus puertos en verde y al extremo de esos dos puertos también está en verde. ¿Cómo se llaman el switch 2? Entonces es el root. Los dos puertos locales son puertos designados. Los puertos del otro extremo son los puertos root. Me explico. Fase Ethernet 04, puerto designado. Fase Ethernet 02 del switch 2, puerto designado. Fase Ethernet 02 del switch 1, puerto root, porque se comunica con el root. Y fase Ethernet 02 del switch 3 es puerto root, porque se comunica con el root. Finalmente, este puerto de acá, el fase Ethernet 04, será un puerto designado y al otro extremo, el fase Ethernet 04 del switch 1, que está en naranja, es el puerto alterno, o lo que se llama no designado, que no está activo, está, digámoslo así, no va a pasar el tráfico de datos por allí, ¿ok? No está apagado, simplemente el tráfico no va a pasar por ahí para evitar los loops, ¿no? Porque la red, si switch 1 quiere comunicarse con el switch 3, solo irá por los puertos que están de color verde. Por ejemplo, el ping del switch 1 al 3 vendrá por aquí y por aquí. El ping del switch 2 al 3 vendrá por aquí, el ping del switch 2 al 1 vendrá por aquí. Si el switch 3 quiere hacer un ping al 1, no puede venir por acá, porque este puerto naranja indica que no puede pasar el tráfico, porque es un puerto alterno.
Sin embargo, el switch 3 vendrá el ping por acá. Si este puerto estuviera en verde, el switch 3 podría mandar un broadcast y ese paquete podría empezar a dar vueltas, ¿no? Por acá, sin ningún punto final, ¿no? Si el switch 3 manda un broadcast, llegará al switch 2 y el switch 2 lo mandará al switch 1. Y el switch 1 ya no podrá regresar ese paquete por el mismo puerto donde vino. Va a querer mandarlo por acá, pero como está desactivado, el paquete se elimina aquí, ¿no? Entonces, Spanning Tree es para evitar estos loops, ¿no? Ok. Espero que las ideas estén claras. Sin embargo, veamos nuevamente. Estos dos puertos son los puertos designados. Los puertos al frente del root, al otro extremo del root, que están en verde, son los puertos root. Este puerto de acá, del switch 3, y el puerto del switch 1, en verde es el puerto root. Este puerto es designado y este alterno. Y justamente coincide, ¿no? Con aquí en el laboratorio marca, ¿no? Que los puertos, el switch 2 fue el root y por lo tanto los dos puertos de acá se llaman, con la flecha roja se llaman puertos designados, ¿no? Ya, basado en esto, ¿qué switch es el root? El S2, ¿no? ¿Por qué Spanning Tree ha seleccionado este switch como root? Ya sabemos, por la prioridad, por la VLAN y por la MAC. Si la prioridad es igual y la VLAN es la misma, porque es la VLAN 1 que estamos utilizando en todos, el bridge root se ha determinado por la MAC. ¿Qué puertos son los root? Bueno, ya lo dijimos, el del switch 3, la fase Ethernet 02, y del switch 1, la fase Ethernet 02. ¿Qué puertos son los designados? La fase Ethernet 2 y la fase Ethernet 4 del switch 2 y la fase Ethernet 4 del switch 3. ¿Y cuál es el puerto bloqueado? El puerto bloqueado es el, o alterno, es el 4 del switch 1. Entonces, aquí hay algo muy importante que nos dice por qué Spanning Tree ha bloqueado ese puerto, ¿no? ¿Por qué justamente ese puerto? ¿Por qué no pudo ser este otro? Ok, aquí veamos en el resultado de Show Spanning Tree del switch 1 Enable Show Spanning Tree. En el switch 1, por ejemplo, vemos que si bien es cierto el puerto 2, que es este verde de acá, es el root porque se comunica con el bridge root. Sin embargo, el puerto 4 está alterno, su rol es el de alterno y su estatus es bloqueado. Y el root se elige por la MAC de los switches, pero los puertos, para determinar cuáles son designados, alternos, se basa básicamente en el costo. Todos los puertos en este momento tienen un costo de 19 por defecto. Y si el costo es 19 por defecto y es el mismo en todos, se va a determinar por la MAC también, a menos que le cambiemos el costo a 1. El que tiene menor costo será preferido. Pero, como los costos son iguales, se va a determinar por la MAC. Es decir, entre el switch 1 y el switch 3, podemos deducir que el switch 1 tiene mayor MAC que el switch 3, por eso el switch 3 ha sido preferido para tener como puerto verde designado, ¿no? Sin embargo, el switch 1 que tenía mayor MAC no ha sido preferido y se le ha colocado el puerto alterno. Eso se comprueba fácilmente, ¿no? Switch 1 y switch 3. Vemos la MAC del switch 1 y vemos la MAC del switch 3. Empezamos a comparar. Switch 3, 0, 0. Switch 1, 0, 0. Switch 3, 1, 0. Switch 1, E0. Por lo tanto, E000E es mayor a... Perdón, se acaba de
terminar la sesión show spanning tree. Ok, sigamos. Este número, por estos primeros tres dígitos 00E, nos damos cuenta que el switch 1 tiene mayor MAC. ¿Por qué? 001. 00E es mayor a 001. Por lo tanto, el switch 1 tiene mayor MAC. Y como al tener mayor MAC no ha sido preferido para tener el puerto designado, sino se ha puesto el puerto alterno. Luego lo que hemos estado viendo ha sido que observemos, ¿no?, cómo se ha elegido. Lo que ya hemos visto nos está explicando acá, ¿no? Compara la MAC y por qué este puerto alterno ha sido elegido, ¿no? Básicamente pues, por comparar las dos MACs, ¿no? Eso es lo mismo que hemos hecho. Finalmente, hay una práctica que no se puede hacer en Packet Tracer, que es cambiar el puerto. Por ejemplo, en el switch 1, en esta fase Ethernet 02 que ha sido, en esta fase Ethernet 04, en mi caso, que ha sido bloqueada como alterna, el costo es 19, indica que podríamos cambiar el costo a 18 para que sea preferido como designado y el otro extremo sea alterno, ¿no? Configure terminal, interface, fase Ethernet 04, y el comando es spanning tree cost 18. No lo acepta porque no está implementado en Packet Tracer. Lo único que haría esto es que si le cambiamos el costo, le bajamos a 18, este ya vendría a ser el designado y este de acá vendría a ser el alterno, ¿no? Ok, es un pequeño cambio nomás, cambiando el costo menor, ¿no? Recordemos que lo primero que se ve para designar puertos es el costo, y si los costos son iguales, que es 19 en este caso, elige la MAC. Pero si le bajamos el costo a 18 en este puerto, se volverá designado, ya que este puerto de acá el costo es 19. Entonces acá dice, ¿no?, ¿por qué Spanning Tree cambió el puerto bloqueado como designado, ¿no? ¿Y qué puerto fue el alterno, ¿no? Es decir, obviamente porque le hemos bajado el costo, se va a volver a un puerto designado, ¿no?, en comparación a que este es el 19, un costo de 19 que se volverá como alterno. ¿Ok? Finalmente dice que borremos ese cambio, ¿no?, anteponiendo no al comando que pusimos. Bueno, como no lo hemos hecho, no necesitamos borrar ese cambio. Y observemos la selección de puertos basados en la prioridad de puerto. Dice que activemos todos los puertos del 1 al 3. Es decir, ya teníamos una red sin puertos, sin links redundantes, sin enlaces redundantes, pero ahora activando los puertos 1 y 3 en todos los switches vamos a conseguir que hayan redundancia, ¿no? Interface range fase Ethernet 01, fase Ethernet 03, no shutdown. Simplemente estoy encendiendo los puertos 1 y 3 en todos los switches, ¿no? Configure terminal, interface range, fase Ethernet 01, fase Ethernet 03, no shutdown. Configure terminal, interface range, fase Ethernet 01, fase Ethernet 03, no shutdown. Y hay que esperar un rato a que la red converja, ¿no?, a que se haga ese proceso de elección del root, porque ahora con los puertos redundantes, ya con los enlaces redundantes, habrá otro proceso de selección del root, ¿no? Tiene que haber el algoritmo de Spanning Tree tiene que ejecutarse. Unos 30 segundos aproximadamente es lo que tenemos que esperar en una red real, ¿no? Okay.
Luego nos dice que mostremos Show Spanning Tree y analicemos, ¿no? Ok. Bueno, rápidamente, miren, no quiero complicar las cosas en esto. Es tan simple como cuando no teníamos enlaces redundantes, es igual. Acá nos dice que si todos los switches tenían la misma prioridad, por lo tanto, se va a determinar todo por la MAC de los switches, la MAC base. Por otra parte, si hay enlaces redundantes, nos dice que si todos los costos de los puertos son iguales, entonces Spanning Tree compara los B y Ds. Si los B y D son iguales, entonces la prioridad de los puertos son usadas acá dice break the tie, ¿no? O sea, para hacer una diferencia, ¿no? Repito, si todos los costos en los puertos son iguales, que es el costo es 19, se compara los B y Ds. Pero si todos los B y D son iguales, porque en el mismo switch el B y D que está dado por la MAC es igual, en el mismo switch el B y D es igual, ¿no? Entonces, si los B y D también son iguales, hay otro valor, que es la prioridad de puerto, ¿no? O sea, hay prioridad del bridge o del switch, pero también hay prioridad de puerto. ¿Okay? Para no complicarnos, vamos a ver acá abajo cómo se ve esto, ¿no? Basta que hagamos un Show Spanning Tree en el switch 1, and Show Spanning Tree, y veamos, ¿no? Nosotros ya hemos trabajado ya con la MAC base, con estas MAC base. El costo en todos los puertos es 19, pero acá el priority y number, toda la prioridad en todos los puertos del switch son la misma, 128, 128, pero la prioridad menor es esta. ¿Por qué? Porque como es el puerto fase 01, se le da una prioridad de 128.1. Como este es el 2, 128.2, ¿no? Entonces el que tiene mayor prioridad, el más bajo, es este, el 1. ¿Ok? El siguiente será el 2 y el 3. Finalmente el que tiene la última prioridad es el 4, porque son los únicos puertos activos ahorita que tengo, del 1 al 4, los puertos encendidos. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que primero se recurre al costo, luego se recurre a la MAC o al B y D, que podría estar dado por la prioridad o por la MAC, y por último, si este es igual y el otro es igual, al priority number. En nuestro caso, en este switch, el costo es igual, todos tienen 19, todos tienen 32.769, o todos tienen la misma MAC. Entonces lo único que les va a diferenciar a los puertos en su prioridad en este switch, en el switch 1, es que la fase Ethernet 1 va a tener mayor prioridad que los demás. ¿Ok? Finalmente, eso determina que su rol sea de root y no alterno como los otros. ¿Ok? Veamos en el switch 2 el mismo caso. Pero antes comprendamos algo. El switch 2 es el root porque tiene todos sus puertos en verde. Ya cuando hay links redundantes, básicamente te das cuenta porque todos sus puertos están en verde. ¿Ok? Y ojo, si se usa solo una VLAN, ¿no? Si se usan muchas VLAN ya varía, pero si se usa solo una VLAN como es esta, si todos sus puertos están en verde, es el root. Al otro extremo ya puede variar, ¿no? Con puertos redundantes, si es un puerto naranja o es un puerto verde. No podemos asegurarlo, pero basta con links redundantes que todos sus puertos estén en verde para que tú
deduzcas que este es el root. Ok, entonces si este es el root, el puerto root será este que está en verde, el puerto root será este que está también en verde, y los puertos designados serán todos los puertos del 1 al 4 del switch 2, y este puerto de acá, el 4 y el 3 son puertos designados, el 4 y el 3 del switch 3 y del 1 al 4 del switch 2. Puertos root, el puerto fase Ethernet 01 del S1 y el fase Ethernet 01 del switch 3, son puertos root. Entonces nos dice que analicemos. En el switch 1 ya está, ya hicimos un pequeño análisis. Veamos rápidamente en el switch 2, show spanning tree. Todos los puertos son designados en el root, como acá dice que este bridge es el root, entonces todos sus puertos tienen que ser designados. Ok, entonces acá no hay ningún problema, en el root no hay ningún problema, porque todos sus puertos son designados. En el switch 3 es lo que es interesante, en show spanning tree. En el switch 3 los puertos designados están acá, el 3 y el 4, y el puerto root es el 1 y el puerto alterno es el 2. ¿Ya? Dice, ¿por qué STP seleccionó los puertos root? En el switch 3 está un puerto root y en el switch 1 un puerto root. En el switch 3 elige el puerto root entre cualquiera de los designados porque tiene la mayor prioridad, ¿no? 128.1, que es más baja que estos dos designados, que es 128.3 y 128.4. Y en el switch 1 también podemos comprobar eso, que el puerto root es el fase Ethernet 01 porque tiene la menor prioridad, el menor número de prioridad, por lo tanto tiene mayor preferencia, ¿no? Sí, no hay que confundirse, ¿no? La prioridad es el menor número, el que tiene mayor preferencia, ¿ok? Al igual que la MAC más baja es la más preferida, la prioridad más baja es la más preferida, ¿ok? Ya, entonces básicamente se elige por la prioridad del priority number de cada puerto, ya que sus costos son iguales. Ya, ¿y cuáles son esos puertos? Ya sabemos, ¿no? El fase Ethernet 01 del switch 1 y el fase Ethernet 01 del switch 3, ¿no? Y acá abajo se explica por qué, ¿no? Ya dijimos que por el priority number. Finalmente nos dice, después de haber elegido un switch root o un root bridge, ¿no? Que es por la MAC más baja, la MAC base de cada switch, ¿cuál es el primer valor que STP usa para determinar la selección de puerto? Lo que dijimos que el primer valor es el costo. Luego, si los costos son iguales en los dos puertos de ejemplo, ¿cuál es el siguiente valor que va a elegir para la selección de puerto? Entonces, si el costo es igual, lo que determina es el BID, que estaría dado por el BID del switch, que sería la prioridad o la MAC, ¿no? Y la VLAN también ahí tiene mucho que ver, ya sabemos. Y por último, pero si fuera igual el costo y fuera igual el BID en todos los switches o en el switch local, ¿cuál es el siguiente valor que se usa para determinar un puerto? Ya sabemos que es el number priority, este valor de acá, ¿no? Listo, entonces basta con haber analizado estas tablas para determinar cuál es el root bridge. El root bridge está dado por la MAC si es que las prioridades son iguales.
Es decir, no, los 3 switches tienen la misma prioridad, por lo tanto se ha determinado por la MAC. Y cuando ya se elige el root bridge, que en nuestro caso es el S2, se elige cuáles son entonces los puertos. El switch 2, que es el bridge root o root bridge, tiene todos sus puertos como designados. Por lo tanto, todos estarán en verde. ¿Y cómo se eligen los demás puertos? Basados en el costo de cada puerto. Pero si el costo es igual, que es 19 en todos, entonces se basará en el BID, que es la prioridad o la MAC del switch. Pero si son iguales, entonces se usa el number priority, que está en el 128.1, 128.2, y el que tiene menor priority es el más preferido. Es decir, por eso es que el Fast Ethernet 01 siempre se elige como root acá, Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 01, porque tendrían el valor de 128.1 y acá 128.1, y los demás ya serían puertos designados. Y para elegir cuál es alterno y cuál es designado, hace una comparación del costo. Bueno, con esto terminamos. Nos vemos en el siguiente laboratorio. Este tema es un poco confuso, pero espero haber ayudado en algo. Así que nos vemos en el siguiente laboratorio. Muchas gracias.